Eh, yo bien. No voy a poder mostrar aquí, estoy trabajando, pero aquí estoy. Sí, tranqui, se entiende. ¿Se entiende? Ya, Sí. bacán. Vamos a darle curso al asunto porque hay que darle curso al asunto. Voy a pedirles que quienes puedan, sí, prendan su cámara, por favor, para no sentirnos tan solos. No hay para también poder vernos y esas cositas que implican verse. Así que si pueden, por favor, prendan su cámara. Ya, y vamos a hacer un pequeño despertar del cuerpo, como lo hacemos todos los jueves y como deberíamos hacerlo siempre. Vamos a calentar las manitos. Y vamos a lavarnos la carita por todos los espacios que quedan, para que circule la sangre. Pasamos por el pelo, muy rápidamente. Damos unos golpecitos en el pecho y aprovechamos para hacer el sonido. Y si pueden pararse, nos vamos a parar porque la idea es despertar el cuerpo y hacerlo en muy poco tiempo. Así que si pueden pararse, por favor, de pie. Estando de pie, la cámara no apoya mucho, pero no importa. Vamos a colocar pies paralelos, hombros atrás, el cuerpo se alarga. Vamos a colocar los brazos al lado y vamos a cerrar los ojos. ¿Ya? Cierren los ojos y vayan escuchando mi voz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inhalar por nariz y botar por boca. Lo repetimos. Y botamos el aire. Una vez más, dejamos que nuestro cuerpo se oxigene. Inhalamos. Y botamos. En ese mismo lugar y continuando con la respiración, vamos a sentir que en el centro, donde está nuestro ombligo o muy cerca de él, hay una pequeña pelotita que comienza a vibrar. A vibrar, y esa vibración comienza a externalizarse, comienza cada vez a ser más grande y comienza a involucrar a todo nuestro cuerpo en un pequeño y sutil rebote que se va agrandando, que se va agrandando. Me imagino esta pelotita o este fuego o esto que está acá adentro como algo que rebota en las paredes de mi guata, de mi cuerpo, quizás va más allá y también rebota en mis piernas, rebota en los brazos, rebota en la cabeza. Y entonces me comienzo a mover y sacudir y cada vez es más grande y cada vez es más grande y a veces me involucra levantar los pies y a veces me involucra saltar. Y a veces me dan ganas de sacudir el cuerpo entero y comienzo a sacudirme para soltar todo lo que he picado esta semana. Comienzo a saltar y lo boto y lo expulso y lo muevo y lo hago muy, muy, muy grande. Casi como si estuviera bailando en un disco. Y lo hago muy pequeñito. Y de repente lo vuelvo a hacer muy grande. Suelto, suelto, vibro. Y lo hago pequeñito. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Y vuelvo a mi centro, continúo con los ojos cerrados y de a poco siento que esta misma pelotita comienza a moverse, pero como si fuera agua. Agua. Entonces tiene un movimiento más lento, más fluido, más relajado, más tranquilo. Y va recorriendo mis piernas, entonces las estiro mis piernas.
pasa por mi pelvis, entonces también la muevo, va subiendo por el tronco, pasa por mi pecho, pasa por mis brazos, entonces también los muevo y aprovecho de estirarme y pasa por mi cabeza y vuelve al centro. Respiramos una vez más por nariz, botamos por boca. Y estamos listos para seguir y nos podemos volver a sentar. Vamos a jugar un jueguito ahora que se llama Zip Zap Zoom, que consiste básicamente en tener una pelotita y lanzársela a alguien de acá diciendo su nombre. Y al decir su nombre, le hacemos una pregunta, lo primero que se nos venga a la mente. Así que voy a empezar y después ahí lo que fluya. Diego, ¿qué desayunaste hoy día? No he desayunado. Antonia, ¿cómo despertaste hoy día? Cata. ¿Cuál es tu color favorito? No tengo color favorito. Cheli, ¿cómo ha estado tu familia? Bien. Bien. Carmen Cruces, ¿qué canción te gustaría bailar hoy? ¿Está Cami? A mí, Gente, lo siento. Está teniendo estás teniendo problemas. problemas. Sí, tranqui. Sí, dale, está bien. ¿Le tiro la pelota a otra persona? Dale la pelota a otra persona. Mariana, misma pregunta. ¿Cómo está mi familia? No. ¿Qué canción te ¿Cuál? gustaría bailar? ¿Qué canción me gustaría bailar hoy? De TikTok, What About Your Love. Mariano. ¿Con qué animal te identificas? Con el perro. Rodrigo, ¿vas a ir a votar este 25 de octubre? Apruebo, apruebo, básicamente. Vamos Raúl. Raúl, Dígame. ¿gato o perro? Uf, gato. Javiera, ¿tienes frío? Sí. No entiendo el juego. Lanza, tienes que agarrar la pelota y lanzársela a cualquier compañero y hacerle una pregunta a la que se te ocurra. Eso. Ah, ya. Sí. Diego, ¿te gusta la primavera? ¿Por qué? Puchi. Sí, me gusta la primavera porque encuentro que es la transición perfecta entre el frío y el calor. Cata, ¿te Yo, gustaría, sí, ¿te gustaría ser cantante? Oh, sí, me gustaría, pero
No tengo ese don, pero me gustaría mucho, sí. Priscila, em, ¿qué prefieres? ¿Dormir mucho o dormir poco? Dormir mucho. Prefiero dormir mucho. Camila Bustos. ¿Invierno o verano? Invierno. Invierno, la lluvia, siempre. Mariana, ¿papas fritas o una torta de chocolate? Papas fritas. Papas fritas. Me encanta. Palacios Cuevas, ¿estás? Acá estoy. Palacios Cuevas. ¿Qué prefieres? ¿Andar en bici o en skate? Bici, totalmente. A ver. Diego. Ya, Diego, ¿te gusta las cosas dulces o las cosas saladas? Me voy por lo dulce. Me gusta mucho. Kelly. ¿Prefieres el día o la noche? La noche. Raúl, ¿estás? Sí, vamos. ¿Té o café? Paso. Anto, ¿tangananica o tangananá? Tangananica. Mariano. ¿Cuál es tu película favorita? Nunca lo había pensado. La pregunta difícil. Por decirte una que me gusta mucho, Birdman. Hola. ¡Catalina! Catalina Fernanda. ¿Qué prefieres? ¿Eliminar tu Facebook o eliminar tu Instagram? ¿Es para mí? Ah, sí, está ahí. Oli, Buena. prefiero eliminar mi Facebook. ¿Quién usa Facebook? Solo tú usas Facebook, Mariana. No, yo también lo uso. Es que igual lo uso. Es antiguo, Aguante pero Facebook. aguante Facebook. Es la discriminación a Facebook. Ya, Mariana, ¿cuál de estos placeres de la vida? ¿Perrear hasta el suelo o cantar en la ducha? Uf. Perrear hasta el suelo, está siendo necesario. Sí. Está siendo necesario. Sí, en estos está siendo tiempos. necesario. La Mariana me la puede tirar a mí. Y. Prisi. ¿Cuál es el lugar de tus sueños al que te gustaría viajar? Así como el top 10. Uy, qué complejo. ¿El lugar de mi sueño? Me gusta todo lo tropical, todo lo que sea Caribe, pero tengo muchas ganas de conocer la muralla china. Bueno. Eso, como un objetivo. Ya, gracias chiquillas y chiquillos y chiquillas por el juego. Así que ahora los dejo con el Rodrigo. Y yo los dejo con la Cami. Así, en este momento pasamos ahí. Vamos a... Yo los dejo con Ano.
Y yo hago el paso aquí, Claro, transición así. a la cama. Sí, Samsung. Ya. Bueno, en la clase anterior quedamos pendientes de mostrar una pequeña experiencia con respecto a la memoria y la resistencia. Entonces nos vamos a tomar unos pequeños minutitos para mostrarla, exponerla y conversar un poco sobre ella. Entonces para eso vamos a partir viendo un video que la Priscila va a compartir maravillosamente. Desapareció. Ah, no he visto. ¿Debería escucharse? Y sí, cerciórate de que estás compartiendo audio en el compu. No se escucha el audio. Ya, voy. No, no me sale la opción. Crisis debería salirte abajito cuando pincháis compartir pantalla, en la esquina inferior izquierda debería aparecerte compartir sonido de la computadora. Listo. Va, ahora va. Va de nuevo. Dígame si se escucha. Y ahora sí. Sí, Prisi. Ya. A parar el horror del Estado abusador. A parar el horror del Estado abusador. Los mayores unidos jamás serán vencidos. Si la culpa no era mía, si la AFP me mentía. Si la culpa no era mía, si la AFP me mentía. Lo importante es la unidad para buscar solución. Lo importante es la unidad para buscar solución. Y la culpa no era mía si la AFP me mentía. Y la culpa no era mía si la AFP me mentía. Y la culpa no era mía si la AFP me mentía. Y la culpa no era mía. Si la AFP me mentía. Un poquito pegajoso. Ya. Contarles que esta experiencia fue una intervención en diciembre realizado con un grupo de taller de teatro de mujeres de la comuna de La Reina, con las cuales yo estuve trabajando y continúo trabajando ahora en otro espacio, primero por mi práctica profesional el año pasado, el segundo semestre, y aquí en este proceso lo interesante fue que comenzamos trabajando el montaje de una obra, que era lo que ellas deseaban, que abordaba la contaminación y el medio ambiente, y a medida que se fue desarrollando el proceso nos fuimos conociendo, fueron apareciendo cosas, por ejemplo, justo la sesión eran los días jueves, y el año pasado, el 11 de septiembre, coincidió con días jueves, entonces en una sesión, o sea, fue una sesión bastante cruda porque yo llegué con mi planificación súper armada, con todo listo, ya vamos a trabajar esta escena, vamos a potenciar esto, aparte era un trabajo súper divertido, muy cómico, me encontré con todas ellas como muy tensas, muy calladas, muy
extrañas para la energía que tenían siempre, porque son personas con demasiada energía, demasiada energía. Y ahí me contaron que todas habían tenido experiencias muy crudas con la dictadura. Algunas fueron exiliadas por varios años, más de una década. Otras fueron torturadas, estuvieron en la venta sexy, otras tenían familiares directos militares, entonces era muy complejo. Ese día yo decidí cambiar la sesión y realizar una sesión de relajación, trabajar mucho lo que son ejercicios de respiración, ejercicios de relajación muscular, porque era lo que necesitaba. Pasó esta sesión y en la siguiente pudimos recuperar y seguir trabajando, siempre con un pensamiento muy crítico, siempre queriendo dar un discurso contundente y con siempre la importancia de no ser panfletarias, eso era lo que les importaba más. Y resultó que estábamos en la mitad del proceso, estábamos muy cerca de hacer una apertura de proceso de la muestra que llevábamos, de hecho ya la teníamos fijada con invitados, toda la cuestión, y ocurrió el estallido social el 18 de octubre. Entonces nos separamos durante como 2 semanas, no perdimos el contacto, seguíamos llamándonos, seguíamos hablándonos, y la mayoría habían estado un poco mal, otras estaban pero así envalentonadas en la calle, afuera dándolo todo, y nos pudimos reunir después de 2 semanas solo para conversar cómo estábamos. Y en ese conversar surgieron muchas cosas sobre la memoria corporal, sobre la memoria emocional, sobre lo que significaba volver a ver militares en la calle, lo que significaba estar en toque de queda, lo que significaba ver todo esto de nuevo sucediendo. También mencionar que, o sea, fueron mujeres muy activas durante la dictadura, por ejemplo, Bertita, que es la que dice, y la culpa no era mía, si la FP me mentía, ella fue una de las mujeres dirigentes en la época de la dictadura que empezó a organizar marchas y cuestiones. Casi tiene unas fotos, tiene varios, pero tiene una gran mujer. Y sucedió la necesidad de generar una intervención a petición de 2 de ellas que lo plantearon al grupo. Cambiar los planes y realizar una intervención que pudiésemos repetir en varios lugares para transmitir ella lo que les pasaba con lo que estaba sucediendo. Y lo que principalmente les importaba era transmitir esta idea de que necesitábamos generar una unión entre los distintos motivos de movilización. Por ejemplo, la AFP, lo que es la organización del 8M, lo que es la CUT, como todas las organizaciones juntarse para parar el horror del Estado, ¿cachai? Parar lo que estaba ocurriendo con la violación a los derechos humanos y exigir soluciones para la dignidad, la justicia y la reparación. Entonces salió esta improvisación, esta intervención, que en verdad no pasaron más de, lo dijimos un jueves y ya lo estábamos haciendo como 2 días después. No hubo una gran preparación y lo que hicimos fue como tomar ideas o cosas que estaban pasando en el entorno y trabajar con cosas muy simples, trabajar con hilo, trabajar con carteles, porque también ahí surgió varias disyuntivas sobre la memoria y la ética, porque por ejemplo algunas querían vendarse los ojos y transitar por las calles, hacer esa performatividad. Pero ¿qué pasaba? Que como mencioné, una había estado en la venta sexy, entonces taparse los ojos era algo que a ella le generaba angustia, crisis, ¿cachai? Entonces no se podía. Otras decían como, ok, hagamos una intervención donde demos un testimonio, ¿cachai? Demos testimonio. Pero yo decía, puta, si les complica o todo lo que les genera enfrentarse a un proceso del estallido social, enfrentarse a los militares, ¿qué puede generar en ellas? Dar su testimonio y luego darse cuenta lo que significa dar testimonio en el espacio teatral, que como sabemos los que estamos aquí, es muy distinto un testimonio contado en la vida que un testimonio puesto en escena con focos, con todo lo que implica la escena. Entonces decidimos como trabajar pequeñas frases y bueno, a esta intervención se sumaron quienes fueron mis guías de práctica y amigos porque queríamos hacer un grupo más grande. Y también a ellas les interesa mucho trabajar la intergeneracionalidad. Esta fue una experiencia donde la memoria aparece en las relaciones que se generan en el grupo, en los diálogos que se establecen,
y donde también hay una gran apertura en cuanto a su experiencia de vida, entonces también se presentan distintas disyuntivas sobre cómo abordar el proceso. Y nada, es más que nada tener siempre presente como yo, que sí tengo las herramientas teatrales, me enfrento a estos procesos también, dejando de lado un poco lo que podía ser el impacto en los espectadores o la gran escena, sino más bien atender a las necesidades que como grupo requieren. Eso, creo que ya hablé mucho, voy a abrir un poco la palabra para si alguien quiere preguntar o comentar algo. Javier dijo el Bartolo. Yo quería preguntar, Cami, ¿cómo surge, como, no sé si me perdí esa parte, pero cómo surgió este grupo? Así como, pero contigo, con el equipo que tú tenías, y ellas, y ¿cachai? Como, ¿de dónde surge? ¿Dónde se juntaban? ¿Era una iniciativa como de ellas, te contactaron a ti, tú las encontraste a ellas? No sé. Surge como en dos espacios paralelos, o sea, como por dos razones. Una razón de la que yo llego ahí es por mi interés de trabajar con personas mayores, me lleva a definir mi espacio de práctica como un espacio donde se trabaje con personas mayores, y la UAC justamente tiene el espacio de CEIS, que es el Centro de Intervención Social que trabaja con personas mayores. Y en ese espacio yo fui a hacer mi práctica y coincidió también que estas mujeres siempre son muy activas, entonces querían trabajar desde el teatro. Entonces como que coincidimos sin querer las cuatro en el espacio, y bueno, el equipo que gestionaba la práctica hizo como las gestiones pertinentes de coordinar un día, de presentarnos y decirnos, bueno, este es el grupo para que trabajen. Y respecto al espacio, era como muy gestionado por ellas, que son quienes residen en La Reina, y no sé, pues de repente una me dice, oye, ¿sabes que para este jueves me conseguí la Junta de Vecinos? Ya, acá lo hacemos la Junta de Vecinos. Oye, ¿sabes que hoy día me conseguí el Partido Humanista, creo que era? Que son como súper de pasar el espacio sin que uno tenga que hacer nada publicitario. Entonces era como, ya, bacán, y así como muy desde esa orgánica, y luego se ha ido manteniendo con el tiempo y ha ido mutando. Hoy en día estuvimos trabajando hasta el mes pasado, no, perdón, hasta la semana pasada, cápsulas que abordaban mensajes sobre la Constitución, como informar y obviamente votar a prueba. Oye, no sé si alguien tiene otra pregunta. Y esta agrupación, bueno, no tiene lugar físico, sino que es como otro espacio. Como te quería preguntar, era con respecto a... Y esta agrupación como que obviamente, no obviamente, pero por ejemplo, busca como ampliarse, por ejemplo, que lleguen más personas, que participen más. Las temáticas van variando según las necesidades de cómo va cambiando el grupo, o por ejemplo son necesidades básicas y, o sea, no sé cómo básicas, pero por ejemplo ya, trabajar por siempre la resistencia con respecto a el traspaso de conocimiento oral, ¿cachai? Entonces todos los trabajos tienen que abarcar eso, o va cambiando como dependiendo las necesidades Va del cambiando. grupo. Lo que se hace es que se abren grupos con procesos, o en el CEIS donde estoy trabajando con personas mayores, se abren grupos con procesos. Por ejemplo, se abre el taller de teatro que vamos a trabajar un montaje, ¿cachai? Entonces se abre, llegan las personas a la convocatoria, se trabaja, se saca la obra, se no sé qué, queda, y si las personas están interesadas, se continúa trabajando, haciendo itinerancia, ¿cachai? Llevando la obra. Pero ese proceso queda ahí, ¿cachai? Luego, por ejemplo, para lo que fue el proceso de las cápsulas, se abrió otro proceso con otras personas que llegan, y como que se vuelve a partir de cero, pero como generalmente llegan 2 o 3 personas que ya tuvieron la experiencia, lo que ocurre es que se le da un poco de continuidad a lo que está trabajando, y se va integrando a las otras personas, ¿cachai? Pero cambia la temática, aparecen nuevas discusiones, por ejemplo, a cómo abordar los temas,
y va evolucionando, pero tratamos de trabajar con procesos un poco cíclicos que inicien y acaben, porque si no igual como se distiende mucho, y ocurre también trabajando con personas mayores que son personas que son súper expeditas, ¿cachai? Como partimos hoy día trabajando, la otra semana tenemos el tema y la próxima semana tenemos la cápsula, ¿cachai? Como, no hay como mucho espacio de dudas porque son personas que están como muy taca, 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 ¿cachai? Y por eso son como muy exigentes en el trabajo. Lo mismo pasó con la intervención, fue como, hoy día se nos ocurrió y pasado mañana está. Y no hay más que discutir, como es, porque van a todas, como es eso, van a todas. Eso, no sé si alguien más quiere preguntar algo o comentar algo para seguir. Yo quiero preguntar, con respecto ¿Alguien a... está ¿Me hablando? escucho? Muy despacito. ¿Me escucho muy despacito? Ahí sí. Ahí. Que con respecto a tu primer acercamiento a este grupo, me interesa saber cómo fue, quizás también entender un poco cuál era la planificación del primer día. Y me pegué. No, ya, filo, voy a hablar. Eso, ¿cómo fue el primer acercamiento con este grupo? ¿Cuál era la planificación y cómo resultaron las cosas? Mi primer acercamiento con este grupo fue en agosto, y si no me equivoco fue el primer jueves de agosto al segundo jueves, pero fue como un 8 o un 5 por ahí. Y la primera planificación yo no las conocía, o sea, yo llegaba a un grupo que no lo conocía, lo único que yo logré como recaudar como antecedentes para fue que entre ellas sí se conocían y entre algunas de ellas ya habían trabajado. Entonces eso me daba a entender que la nueva era yo, ¿cachai? Como premisa esa, yo era la que estaba llegando a un grupo que ya tenía un diálogo, que ya había coordinado. Entonces, planifiqué una sesión muy de conocernos, entonces yo llevé cosas para comer, porque siempre, siempre, siempre hay algo que amena todo así, la comida, o algo para tomar, algo para compartir. Entonces, llevé eso, ¿cachai? Llevé una propuesta planificada, pero la llevé guardadita. Entonces llegué, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Camila, y me presenté, y ellas también se presentaron. ¿Qué les interesa? Y empezamos a hablar, pues, ¿cachai? Y uno empieza como a escarbar un poco como de dónde son, qué les gusta hacer, pero todo desde el diálogo, ¿cachai? Y así de poco fue apareciendo como, bueno, estamos aquí en este espacio, en este taller, ¿qué les gustaría trabajar? Y ahí bombardearon con un montón de ideas que ellas traían, no, nosotros hablamos el otro día con las chiquillas y queremos trabajar. Entonces fue como, ya, bacán, tenían el tema listo, tenían pensadas las escenas, tenían como todo armado. Entonces mi planificación previa de cómo iba a abordar la obra se desarmó entera. Y fue como, ya, ok, me arrojaron todo este material, y yo a la próxima sesión lo que hice fue planificar con juegos que siempre son buenos para poder meter la materia del teatro por debajo, y luego de eso abordé el proceso de creación como lo abordamos nosotros siempre en la sala, ¿cachai? Como trabajo de personaje y todo lo demás. Pero lo primero es como llegar al grupo y conocerse, como conocerse, ver en qué para estamos, ver en qué cosas coincidimos, ver si podemos llegar a acuerdos de cómo trabajar también. Por ejemplo, un acuerdo importante fue el horario, que a todos nos acomodara, la puntualidad, como tomar ciertas premisas también con el grupo que después sirven para poder hacer el proceso súper ameno. No sé si respondo a la pregunta. Sí, gracias. Creo que por la hora, Rodri, ¿estamos o no? Pablo tenía una pregunta, igual. Ya, dale. Ya. Dale, Palacio Cuevas. No, pero está bien de bueno nomás, porque en verdad era como para seguir sabiendo nomás, como... Está bien. Sí, o sea, seguir como hablando del tema, pero está bien. Ahora tengo la intriga. No, o sea, por ejemplo, es que a mí igual porque, por ejemplo, comentas que llegaste, ¿cachai? Y que ellas ya habían hablado, entonces tienen experiencia con respecto a, por ejemplo, no sé, armar una obra, por ejemplo, ¿cierto? Entonces por ejemplo, te tocaba un grupo en el cual la gente no sepa cómo
nada de planificación, por ejemplo, respecto a una obra o algo parecido, entonces tú, como que tu rol igual, o la forma en la cual la planificación igual cambia, porque, claro, con este grupo se dio que... Oh, me equivoqué. Ah, no está. Se dio que... Se dio que, claro, sabían entonces, por ejemplo, las materias, entre comillas, de teatro, igual las podéis meter fácilmente en juego, pues, pero en lo otro quizá era un poco más directa. Esa gente igual tenía ganas de aprender o quería como aprender de un tema respecto o con ejercicios teatrales o con una obra, algo así. Esa es mi... Por lo menos en este grupo me pasó y fue algo que, bueno, es algo que también yo busco hacer cada vez que hago una intervención. Lo primero también es hacer como este diagnóstico de, por ejemplo, preguntar como, a ver, ¿qué experiencias teatrales han tenido? ¿O qué acercamiento al teatro? ¿O han ido al teatro? ¿O han tomado algún taller que se relacione? ¿Les pasaron algo en el colegio? Como siempre preguntar y nunca dar por hecho que la gente no sabe hacer teatro o que no lo comprende o que no, porque inclusive alguien te va a decir, y me ha pasado, como, no, si yo me gusta caleta el teatro, yo me he visto todas estas novelas, ¿cachai? Y estos son los personajes que me gustan más en cómo actuar. Ya, pues, incluso aunque sea la tele y sea la novela, tienen una idea de cómo es, ¿cachai? Entonces, desde ahí uno aborda el proceso y dice, ya, o sea, de este grupo somos 5 y 5 de este grupo, y 3 de este grupo tienen un alto conocimiento, otros tienen un bajo conocimiento, entonces voy a trabajarlo, no sé, empezar a pensarlo, voy a trabajarlo mediante grupos, ¿cachai? Y voy a mezclarlos para que los que saben más también puedan ir apoyando a los que cachan menos, ¿cachai? Y también tener ese cuidado de que no se sienta como, ah, estos saben más, estos saben menos, sino que ir tratando de hacer como un diálogo constante y una horizontalidad que se va resolviendo a medida de cómo uno va guiando, cómo uno va metiendo la materia por medio, por ejemplo, a mí yo soy muy amante de los juegos porque encuentro que el juego te permite de una la horizontalidad, el diálogo y la escucha, porque están todos atentos a qué tenéis que hacer, cómo tenéis que hacerlo y qué está haciendo el otro. Entonces, siento que es una forma muy cercana de pasar la materia, y una vez que el grupo se conoce y ya todos están más sueltos y relajados de decir como ya juguemos y hagamos y veamos, metís la escena, porque metís la escena como un juego y lo trabajáis directamente, ¿cachai? Y entonces en ese juego de la escena tú puedes decirle como, oye, exagera más esto el personaje, ya, y lo va a hacer porque lo entiendo como un juego. Oye, aquí te falta como el texto no sé qué, y como que se va nutriendo de esa forma. Eso. Eso, y le doy el pase al Rodri. Ah. Ya. Está súper interesante lo que decía la Cami. Yo creo que vamos a trabajar justo hoy día un poco algo que apareció harto dentro de sus preguntas y que tiene que ver cómo planificar, cómo pensar una intervención, cuál es el lugar y el rol también del profesional en este tipo de casos, porque implica una ética distinta y una forma de trabajar distinta, ¿ya? Aparecieron muchas palabras como la flexibilidad, cómo vamos haciendo un diagnóstico que también va cambiando en el tiempo. Y eso pasa, por ejemplo, yo me estaba acordando mientras hablaba la Cami, me acuerdo que nos ganamos un Valentín Letelier cuando yo estudiaba en pregrado, y nos fuimos a Valpo a trabajar luego de los incendios de Valparaíso. Entonces, claro, dentro de este Valentín Letelier estaban pensadas todas estas técnicas psicoartísticas, teatro comunitario, etcétera. Fuimos para allá, y créanme que fuimos al Cerro Las Cañas, y lo que menos hicimos fue ese tipo de intervenciones. Llegamos allá y la gente va y nos dice, hola, buenas, sí, no, aquí estamos, pero ¿sabes qué? No hay tiempo, ni espacio, ni ganas. Tenemos que subir ahora unas maderas para construir unas casas allá arriba de un par de abuelitos que se quedaron sin casa porque se les quemó, así que vamos, po. Y toda la planificación de ese proyecto entero nos resultó. Porque más que hacer talleres, más que hacerlo, tuvimos que caminar y subir y bajar cerro, trayendo cosas para poder reconstruir las casas de muchas personas que estaban en ese lugar que lo habían perdido todo.
Pasa, por ejemplo, con ese tipo de situaciones. Pasa, por ejemplo, cuando en algún momento también estuve trabajando en Lo Hermida con adultos mayores y llega un momento en donde, primera sesión, hicimos un diagnóstico ahí bien precario, la verdad, con condiciones materiales, con lucas bien malas, y nosotros dijimos, ya vamos a llegar con unos juegos maravillosos, vamos a llegar con comida, porque sí, es verdad lo que dice la comida, créanme que allana el convivio, ¿ya? El tema es que llegamos al taller 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, no llegaba nadie, y a lo lejos divisamos un par de señoras, ¿ya? Llegaron ahí a la junta de vecinos, y nosotros que habíamos comprado néctar, juguitos, galletas, teníamos de todo, va y nos dice como, pucha, qué lata, yo soy diabética, ¿ya? Y por otro lado, a los 5 minutos llega otra señora en silla de ruedas. Entonces nosotros teníamos preparado toda una planificación, juegos, como bla, 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 bla. Y otra señora que nos llega y nos dice, no, es que yo tengo un problema de displasia en la cadera. No. Toda la planificación a la cresta, básicamente. ¿Y cuál fue el error que sucede ahí? ¿O qué es lo que nosotros pensamos que debiese ser? Entendemos la intervención como la aplicación de un programa, porque el modelo médico, ¿ya? Y aquí el modelo médico ha calado tan hondo, este modelo de entendernos como una máquina, ¿ya? Que nosotros hacemos lo mismo, diagnosticar, ¿ya? Diagnosticar un problema, resolverlo, ¿ya? Sanarlo, y que el paciente, en el fondo, cambie, ¿ya? Ojo con eso, porque muchas veces está tan instalado en el sentido común que pensar en otras posibilidades nos cuesta también. Siempre estamos pensando en un diagnóstico, en ser lo más certero posible para que ese diagnóstico guíe nuestras acciones y esas acciones cambien de un estado A a un estado B, ¿ya? Y además estamos jugando con otra lógica, que es la lógica y ahí apareció la semana pasada, la lógica de lo común, ¿ya? Pero ojo con la lógica de lo común, que también tiene su trampa. Y que apareció también dentro de lo que se estaba conversando, que me parecía muy interesante. Cuando uno habla de lo común, muchas veces habla de lo homogéneo, ¿ya? Tenemos que saber sí o sí que en el fondo el teatro comunitario no trabaja con la comunidad, ¿ya? Sino que trabaja con grupos en la comunidad y para la comunidad, ¿ya? Esa distinción también es súper importante. Porque muchas veces entendemos lo común como lo homogéneo, o entendemos la comunidad como lo fácilmente delimitable, ¿ya? Entonces, ojo con esas distinciones, porque esas distinciones también nos va a permitir a nosotros flexibilizar la forma en que nosotros nos relacionamos con el entorno, ¿ya? Entonces, y eso también es súper heavy, porque cuando pensamos lo comunitario, pensamos lo común, estamos pensando más bien en elementos que nos homogeneizan. Pero ¿dónde queda el conflicto ahí? ¿Dónde quedan las contradicciones también ahí? Entonces, a partir de eso hay nuevas aproximaciones teóricas que nos hablan, por ejemplo, del concepto de rizoma, ¿ya? Este es un concepto que quizá en una de esas lo pueden trabajar o lo van a leer, que también trabaja, de hecho, Gilles Deleuze, quizá lo hayan escuchado por ahí, él tiene unos textos también sobre el arte, el teatro, y ahí aparece un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el rizoma. ¿Y qué es el rizoma? Que es un concepto de botánica. El rizoma son esos nodos en las raíces, en donde raíces de distintos lugares, raíces con distintas formas, con distintas líneas, con distintas direcciones, se juntan. Y a partir de eso, vuelven a crecer por otros lugares, ¿ya? Cuando trabajamos el concepto de rizoma y lo traemos al trabajo comunitario, estamos pensando, por ejemplo, en dejar de pensar en lo homogéneo y empezar a pensar en la diversidad. Y que en el fondo el trabajo comunitario no es homogenizar al grupo, sino que el trabajo comunitario tiene que ver con armar, construir eventos, construir espacios nodales, ¿ya? En donde todas esas diversidades confluyan, pero ojo, que no cierran, sino que a partir de eso pueden expandirse nuevamente, ya sea a otros lugares, ¿ya? Y eso me parece interesante también de pensar lo comunitario o la intervención también en ese aspecto.
¿ya? Y ahí cabe el tema ético que hablaba la Cami, ¿ya? Porque cuando hablamos de intervenir, que es una palabra igual como fuerte, en el fondo estamos hablando básicamente que vemos una situación A o diagnosticamos una situación A y nosotros no queremos que llegue a B. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, nos metemos en medio, porque eso es intervenir, en el fondo es como meterse en medio de, para que la situación A no llegue a B y la situación A llegue a C, ¿ya? Toda intervención busca eso. El punto es que, ¿qué quiere construir con esa opción C? Y ahí lo que juega es su opción ética, ¿ya? Y eso también nos parece muy importante porque en esta clase justamente vamos a cerrar también esta idea de conversar sobre lo comunitario, lo común, la memoria, la política y lo político que apareció también la semana pasada, para poder también pensar, ¿ya? Una pregunta que a nosotros nos parece como equipo fundamental. Antes de preguntarnos qué es el teatro comunitario, preguntémonos qué es lo común en el teatro. Y a partir de eso, quizás podamos encontrar pistas que puedan dirigir, ¿ya? Que puedan direccionar mejor nuestra apuesta afectiva, política, ¿ya? Y ética, de cómo el teatro comunitario se transforma finalmente en una práctica que muchas veces, ¿ya? Va en contra de las formas tradicionales y que tiene mucho de movimiento social también, ¿ya? Entonces, ojo con eso, lo vamos a trabajar también ahora, les vamos a dar unas pistas también teóricas y luego vamos a trabajar en un formato también de taller de discusión y grupo, porque también nos parece importante que en la construcción de una definición participemos todos, ¿ya? Así que ahora les voy a compartir una breve presentación. Acá está. Más o menos como el estilo que hemos seguido hasta ahora, ¿ya? Este estilo de entregarnos claves para poder abrir la reflexión, ¿ya? Y poder llegar a cuestiones en común. Cuando comparto, suele de repente enlentecerse mi voz, así que ¿ya? Así que, pero no se preocupen porque después vuelve a la normalidad, así que cualquier cosa me avisan en caso de que se pierda el audio, ¿ya? Entonces, lo primero es mostrarles qué sucedió en América Latina en que el teatro comunitario, ¿ya? Empieza a transformarse como una metodología de contrahegemónica, en una metodología de resistencia popular, ¿ya? Y en Latinoamérica en los años 60 y 70, ustedes saben que en Latinoamérica todo llega como un poquito más tarde, entonces en Latinoamérica las corrientes marxistas empezaron o las discusiones marxistas empezaron a introducirse también en espacios académicos, en espacios organizacionales, ¿ya? Y a partir de eso hubo todo un cambio, toda una revolución con respecto a cómo concebir también la estructura social. Y en ese sentido, eso se expandió pero a las empresas, a todo lugar de organización social. Y en este sentido, en Latinoamérica empezaron a aparecer autores y autoras muy importantes que empezaron a criticar esta tendencia latinoamericana de exportar todo de Europa, ¿ya? Esta mirada también colonizante y colonizadora que tenemos también de concebir lo europeo como el modelo ideal. Y en ese sentido aparecieron autores como, por ejemplo, Ignacio Martín Baró, que es un referente también en América Latina. Él es de El Salvador, ¿ya? Él fue asesinado, ¿ya? por el Estado salvadoreño, y él fue uno de los grandes representantes de la teología de la liberación, ¿ya? Imagínense, en el fondo la iglesia, él estaba en contra de toda esta doctrina de la iglesia, en donde la iglesia, básicamente, ¿qué es lo que estaba proponiendo a esa altura? Por ejemplo, con toda la reforma luterana, era que Dios
Dios a cada uno lo había puesto en el lugar que le correspondía y a partir de eso había que rendirle tributo a Dios. Entonces, entre más perfecto hicieras tu trabajo, siendo millonario, siendo labrador de la tierra, tenías que ponerle todo tu esfuerzo porque de eso dependía tu salvación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice Martín Baró? Básicamente, ¿qué es lo que haría Jesús si hubiese nacido en este tiempo? Y en un momento lo dice, ¿qué hubiese hecho Jesús hoy en día? ¿Qué hubiese hecho? ¿Ya? Y él dice, básicamente, la teología de la liberación tiene que ver con que la Iglesia Católica no puede no tomar parte, ¿ya?, de la lucha, ¿ya?, por la equidad social, por la justicia social, ¿ya? Y claramente eso se tradujo en conflictos que se expandieron en toda Latinoamérica. Orlando Falsborda, ¿ya?, era un sociólogo colombiano, también asesinado por el Estado, y él lo que propuso era la investigación-acción participativa, es decir, ya no podemos seguir investigando, simplemente observando, entrevistando, hay que estar ahí, hay que nuestras acciones, también como interventores, como interventoras, ¿ya?, tienen que provocar cambios, porque ¿de qué sirve la producción de conocimiento si ese conocimiento no va a cambiar nada? Muy a la idea marxista, de que la filosofía tenía que dejar de ver el mundo, dejar de analizar el mundo y empezar a transformarlo, ¿ya? Luego viene otra autora, que es la Maritza Montero, que ella recoge datos desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología más crítica, y ella habla sobre la psicología comunitaria, ¿ya? En el fondo, dejemos de pensar una psicología que se encargue de los problemas de salud mentales a nivel individual, porque ella va a decir los problemas que nosotros vivimos porque vivimos en una sociedad enferma, ¿ya? Nuestros problemas de salud mental tienen que ver con adaptaciones o tienen que ver con quiebres vitales que se relacionan y que nosotros atendemos más bien los síntomas y no las causas, ¿ya? ¿De qué nos sirve que esa persona no tenga depresión si esa persona va a seguir viviendo en donde está, va a seguir viviendo la misma estructura social en la que está inserta, va a seguir siendo oprimida por las mismas instituciones, ¿ya? Y ahí aparece esta idea de revolucionar el sujeto, de revolucionar las subjetividades, ¿ya?, del sentipensar, que es una palabra que también aparece mucho, de dejar de pensar lo que hablábamos, de dividir la teoría, ¿ya?, de la práctica, porque son son las mismas caras de una moneda. No podemos conocer si no estamos accionando y pensando el mundo al mismo tiempo, ¿ya? Y mientras sucedía eso, estamos hablando de Venezuela, Colombia, El Salvador. ¿Qué es lo que estaba pasando en Brasil? En Brasil, Paulo Freire. Paulo Freire, básicamente, Paulo Freire a mí me encanta y creo que fue uno de esos autores que uno lee y te cambia la percepción de tu carrera, de la vida, de lo que uno quiere hacer. Y leyendo, por ejemplo, justamente su libro La pedagogía de los oprimidos, hay una frase que a mí me encantó. Él, si lo puedes leer, es un texto que se lee, es cortito, está en PDF, online, muy fácil de descargar. Y él dice, en el fondo todos ignoramos algo. Y todos sabemos algo. Por lo tanto, el aprendizaje siempre es constante, ¿ya? Es imposible dejar de aprender. Y por otro lado, él daba un ejemplo muy interesante, porque él, Paulo Freire, un referente de la pedagogía crítica, realizó su trabajo teórico en Chile, ¿ya? Porque lo exiliaron de Brasil. Entonces en Chile, él trabajó también cómo poder alfabetizar campesinos, ¿ya? Porque la palabra representa al mundo, lo construye. Entonces, un campesino va y le dice, él lo menciona en su texto, dice, es que, ¿cómo voy a aprender yo? Nunca estudié, ¿cómo alguien tan letrado no le voy a entender? No, es imposible. Paulo Freire va y le dice como, a ver, yo te voy a preguntar algo que tú no sepas. Y Paulo Freire le hizo una pregunta así, súper brígida, dice así como, ya, bueno, ¿de qué se trata la gravedad? O explícame la fórmula de la relatividad de Einstein, ¿ya? Por supuesto que el campesino quedó a la cagada, no pudo responder. ¿Y qué es lo que le dice Paulo Freire de vuelta? Le dice, ahora tú pregúntame algo que tú sabes que yo no sé, ¿ya? Y ahí él le pregunta con respecto, por ejemplo, al periodo de cosecha de papas, ¿ya? No sé, ¿ya? Dos tipos de conocimiento, ojo, no enfrentados, sino capaces de dialogar.
Y en ese sentido la pedagogía crítica tiene como finalidad que el aprendizaje es un aprendizaje para cambiar el mundo, para construirlo, reconstruirlo constantemente, ¿ya? Y ahí aparece también otro término que a mí me parece muy interesante y que también tiene mucha repercusión en Latinoamérica, que tiene que ver con el concepto de la política y la policía en el fondo, ¿ya? Cómo las opciones de política se han ido restringiendo a su formato, ¿ya? A su formato institucional, ¿ya? Canalizando la política no se hace en las calles, la política se hace en el Parlamento, lo han escuchado, ¿ya? Y por otro lado dice, hay que dejar de pensar la política como lo policíaco. Él dice que hay una política policíaca. Y critica mucho, por ejemplo, y directamente a la derecha latinoamericana. Y dice, mire, fíjense, ¿cuáles son los referentes culturales de la derecha? ¿Cuáles son ¿dónde están las tías Pikachu? ¿Dónde están los Paremán? ¿Dónde están los Víctor Jara? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que dice? Es una constante. La política, ya estos grupos que no quieren que nada cambie, no tienen capacidad de creación, ¿ya? Porque más bien no se dedican a hacer política, se dedican a ser policías, a no cambiar, ¿ya? Alberto Plaza, claro, tienen a Alberto Plaza, pero se dedican más bien a detener el avance de la política, ¿ya? Se dedican a constreñirla más que hacerla avanzar, que cambie, que se transforme. Y por eso les va a llamar una política policíaca, ¿ya? Y a partir de eso, aparece aquí en un diálogo constante Augusto Boal. ¿Y qué es lo que dice Augusto Boal? Básicamente todo el mundo puede hacer teatro, incluso los actores y las actrices. Y el teatro se puede hacer en cualquier lugar, incluso en los teatros. Esa frase no es menor, porque en el fondo nos pone a todos en la capacidad, ¿ya?, de aprender, de comprender y de entender la posición del cuerpo, la posición de un cuerpo actuante, no tan solamente en un espacio de espectáculo, sino que en la vida, ¿ya? Y que muchas veces lo que ha sucedido con el teatro tradicional tiene que ver con que ha construido una concepción estética, ¿ya?, de lo que debe ser y de lo que no debe ser una buena actuación, ¿ok? Y en ese sentido, al constreñir y de alguna forma pensar lo estético como lo bello, cae en un error homogeneizante y normalista. Porque, por ejemplo, ustedes no sé si han tenido también algunas ideas o han discutido con los conceptos más contemporáneos de estética que dejaron de pensar hace rato en lo estético como lo bello, en el estudio de lo hermoso, ¿ya?, o de lo armonioso, sino en la estética como el estudio de la forma. Así de simple. Todo tiene estética. Lo grotesco también tiene una estética. Lo feo tiene una estética. La estética pasa por el estudio de la forma. Y las relaciones sociales tienen una forma. Usted no está, y lo podemos cachar, ustedes saben, por ejemplo, cuando están en un carrete y cachan que, y ni siquiera sin haber escuchado la conversación, sino como la disposición de los cuerpos, la forma en que se mueven, uno sabe cómo, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay algo raro, están peleando. Esa pareja está peleando, ¿ya? Uno cacha esa tensión. Y ahí, ojo con eso, no hay palabra, no hay nada. ¿Qué hay? Hay estética, hay formas, ¿ya? Y que todo el mundo las podemos reconocer, pero que nadie se hace cargo de observarlas y de analizarlas, de pensarlas, ¿ya? La estética como el estudio de la forma. Y ahí aparece Augusto Boal y dice, pensemos en una estética de lo comunitario, pensemos en una estética de la revolución, ¿ya? Y eso es interesante. ¿Cuál es la estética o cuál es la forma de la revolución? Y dice Boal que quizás el teatro no sea la revolución, pero sí un ensayo para la revolución, ¿ya? Y eso es interesante, porque nos permite la posibilidad de crear y de vivir, ¿ya?, cosas a las que no estamos acostumbrados, cosas a las que se nos prohibieron, ¿ya?, cosas que se nos censuraron en la vida. Las emociones, los afectos, ¿ya? Un abrazo, así de simple, ¿ya? Cosas que se nos han negado mucho. Entonces, para Augusto Boal, el teatro comunitario o el teatro de las oprimidos, oprimidas,
Quizás no sea la revolución, pero sí un ensayo para la revolución, ¿ya? A partir de eso, ¿ya? Aparece la idea entonces de que este teatro viene mucho desde el agitprop, ¿ya? La propaganda de agitación, que mucho se utilizaba también en los 70, ¿ya? Por ejemplo, yo conozco una persona que era justamente encargada del agitprop del MIR. Entonces él decía que construían flyer con esta estética también muy al colectivo ahí Ramón Parra. Entonces construían esta estética y se ponían en lugares donde salía aire, no sé, como ventilador, etcétera. Entonces dejaban todos los papelitos ahí, salían corriendo y cuando salía, ¡fum!, se difuminaban poesías, se difundía producción artística, ¿ya? Con propaganda política, ¿ya? Teatro y educación en los movimientos obreros, ¿ya? Básicamente Recabarren se le conoce por su activismo político, pero él escribía obras de teatro. Y obras de teatro, ¿qué es lo que hacían? La idea de concientizar, ¿ya?, a la clase obrera sobre su condición de oprimidos y de oprimidas, ¿ya? Y aparece entonces también otra idea, que es la epistemología del sur, que también surge en Brasil. ¿Y qué es lo que dice? Que básicamente todas las disciplinas tradicionales lo que han hecho es matar el saber popular, matar las expresiones populares, en un epistemicidio epistemológico, ¿ya? Constreñir las posibilidades de conocimiento para invalidarlas por otras, mediadas por método científico, por autoridades, por expertos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por eso, en resumen, tenemos que la trayectoria del teatro latinoamericano, ¿ya?, del teatro comunitario en Latinoamérica, tiene que ver con que tenemos que entender que todas las posiciones que construyen realidad son parciales, ¿ya? No son totalitarias, ¿ya? Que están encarnadas porque las vivimos, ¿ya? Porque hay una contingencia del sujeto, porque hay una articulación de redes comunitarias, acuerdos y la focalización en el compromiso, ¿ya?, de las personas que participan y responsabilidad por las formas de ver y de construir la realidad. ¿Ok? Y en ese sentido, la participación en el teatro comunitario implica valorar las experiencias locales, justamente en esta idea de impedir el epistemicidio de saber popular. El cuestionamiento a la noción de poder y de neutralidad. ¿Existe la objetividad? La objetividad no es una condición real, sino que es más bien un discurso, ¿ya? Ojo con eso. Las estrategias locales para resolver problemas comunitarios. Y aquí también algo que nosotros conversamos en la primera clase, incluir lo afectivo, lo ético y lo político, ¿ya? Y articular estos nodos, ¿ya?, interinstitucionales, intergrupales, ¿ok? Y en esta idea, ¿ya?, del trabajo y de la ética en el teatro comunitario que veníamos conversando, encontramos con que se trata de una ética axiológica, ¿ya? Muchas veces pensamos que lo ético es... No, ¿ya? Pero la relatividad no puede significar que todo es válido, porque toda expresión, todo discurso, toda práctica tiene consecuencias. Y cuando reconocemos esas consecuencias, ¿ya?, se vuelve sí o sí axiológica, es decir, todo acto o discurso tiene un impacto. Axiológico se refiere a eso. Axiológico se refiere al impacto ético y político de nuestras acciones, de nuestras opiniones, etc. Cuando ustedes escuchan típico así como, no sé, pues estos discursos como, no, es que yo por ejemplo, yo por ejemplo igual tengo harto amigos como medio facho en Facebook, entonces a mí yo no lo elimino porque igual me gusta saber cómo, qué piensa, cuál es la lógica. Y siempre la lógica que aparece ahí es como, no, ¿cómo se le ocurre? Hay que votar rechazo y esta gente como que hace este tipo de cuestiones, como que les pasa. Y una cuestión que leí ayer era, por ejemplo, estaban hablando sobre el matrimonio homosexual y como que subió una publicación y es como a estos zurditos que no nos dejan opinar, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ojo con eso, porque tendemos a relativizar posturas y posiciones,
¿ya? Pero ojo que lo que está pasando ahí es que toda postura o posición tiene impacto, ¿ya? Piensa una sociedad. Y en ese sentido, lo axiológico es lo ético y lo político de ese discurso, de esa posición, de esa práctica, ¿ya? Es crítica, ¿ya? Porque habla acerca de la capacidad de apropiarse y de transformar teórica y metodológicamente todo lo que hemos aprendido. Es creativa porque es flexible. Lo que sucedía con lo que decía la Camila con respecto al diagnóstico, que muchas veces las cosas cambian durante el transcurso, ¿ya? Y está orientada a la acción, es decir, a su capacidad de cambio y de transformación social. A eso nos referimos como una ética en el trabajo comunitario, que es axiológica, crítica, creativa y orientada a la acción. ¿Ya? Y terminar con esto, el teatro comunitario entonces va más allá del desarrollo de una deontología. Deontología me refiero como una práctica concreta, ¿ya? La deontología es como un código donde se debe hacer esto, esto, esto y esto, ¿ya? No es una deontología profesional, ¿ok? Porque va más allá de ese desarrollo, porque tiene mucho de movimiento social, mucho de práctica desarrollada en virtud del compromiso y de los valores que giran distinto, en forma contraria, hacia cómo está funcionando la disciplina hoy en día, cómo funciona el teatro hoy en día. Por eso decimos como teatro comunitario, porque de alguna forma hay que diferenciarlo del teatro tradicional. Pero ¿qué es lo que no queremos del teatro tradicional? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Con qué no estamos de acuerdo? Esa es una gran primera pregunta, ¿ya? Para que primero nos posicionemos y luego, digamos, como mi práctica tiene que ver con el teatro comunitario, ¿ya? Y esto pasa de esta forma. Y con esto, un último ejemplo y termino. ¿Cuál es la diferencia? Para que lo piensen, ¿cuál es la diferencia entre el desfile y el baile? Lo podemos ver, por ejemplo, en La Tirana, lo podemos ver también en las marchas. ¿Cuál es la diferencia entre el desfile y el baile? Esa distinción a mí me parece clave. En el desfile, ¿qué sucede? Paramilitar. Hay una coreografía. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Hay rigidez, ¿ya? Nadie se mira. Están todos caminando hacia el frente. Están cumpliendo todos un objetivo. Cada uno tiene un lugar del cual no se tiene que mover para cumplir un objetivo que está predeterminado. ¿Y qué pasa con el baile? No tiene objetivo. Es pura expresión. Todos nos podemos mirar y cambiar de posición, pero estamos cumpliendo algo en común. Estamos aportando al colectivo, ¿ya? Creo yo que ahí hay una pista también para pensar el teatro comunitario, ¿ya? Así que los voy a dejar un poco con esa idea, con esa reflexión, y pasemos entonces a la siguiente actividad. Voy a dejar de compartir. Así que con todos esos elementos, ¿ya? Con todos esos elementos, a ver. Vamos a hacer dos grupos entonces, ¿ya? Vamos a hacer dos grupos, acá los tengo, y vamos a conversar, sí, en esta idea de síntesis, démonos a las 11:30, unos 10 minutitos, ¿ya? Para luego volver a unas conclusiones, ¿ya? Así que voy a armar los grupos inmediatamente. Ahí también van a estar ahí con representantes del equipo docente para que les vayan explicando también hacia dónde vamos, cuál es la reflexión a la que nos gustaría también compartir y llegar. Entonces vamos a armar dos grupos, forma manual. Y grupo 1, voy a asignar a Antonia, Cami Cruces, Cami Bustos, a la Catatón, Catalina Rosas, a la Prisi, ¿ya? A la Prisi y Javi Vera, ¿ya? Y al grupo 2, entonces, ahí está, Diego, Mariana, Mariano, Palacios Cuevas, Raúl y Cheli, ¿ok? Entonces vamos a poner acá 10 minutitos. Y estamos. Que les vaya bien en su grupo de discusión. Nos vemos en un ratito más.
No sé, no sé, yo estaba escuchando al Diego diciendo como ya hay que escoger A, y de repente Apareció acá. apareció ahí. Oye, los demás salieron al mismo tiempo que yo y no llegaron. Debe ser quizás el internet, o no sé. Se Puede ser. perdieron. O se fueron. No, nuestro Ahí vocero, ahí vienen. está, ahí está. Teníamos Deja- nuestro vocero. Ay, justo se cortó, weón. Se cortó. ¿Qué se cortó? Sergio, Estábamos conversando como grupo. Ah, bueno, ahí les cuento otro día, chiquis. Ah, ahí les terminó la cupulla. Súper, súper. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con sus grupos? ¿Pudieron armar sus nubes de palabras? Sí. ¿Sí? Sí, quedó ¿No, súper no las podrían compartir? Ya, ¿qué grupo primero? Yo digo que el grupo, el otro grupo. Ah, Oye, porque ya, ¿por qué no? pues, Ah, démosle. Diego, ¿compartís tú? Sí, yo comparto. Ahí está. Nuestra oh, nube de bonito, comentarios. igual se parece mucho. ¿Te parece? Mira, ¿Se parece como en las palabras Sí, o en la forma? en la forma, te cachai, no en las Ah. palabras. Igual ahora la veo y parece una nave espacial. Bueno, ¿qué es lo común en el teatro? Buena pregunta. Yo creo que voy a empezar, o sea, no sé, pues voy a mencionar las palabras en relación a la conversación que tuvimos. De lo que me vaya acordando, sí. Bueno, ahí ven que la palabra más grande que aparece es colectivo, porque por supuesto surge la reflexión de el teatro como un acto que es algo transmitido, pues entonces tú no lo haces de una persona para ti mismo, no podría hacer teatro realmente. Requiere de un conjunto de personas, de un colectivo que lo realice, ¿sí? Y en ese sentido aparece, por ejemplo, los temas como de objetivo, por ejemplo, se señala ahí, mismo objetivo o deseo de participar. Los objetivos pueden variar, pero se puede acordar que un objetivo tiene que ver quizás principalmente como un objetivo básico que es la participación. Estar ahí con el grupo. Bueno, espacio social, acuerdos grupales, la posibilidad de generar acuerdos, eso se relaciona con el diálogo, ¿cierto? Encuentro, el teatro como un lugar de encuentro, eso se mencionó igual como mencionaba Diego, hacía la reflexión de que cuando nosotros empezamos antes de meternos a estudiar al de Tuch, ¿por qué hicimos eso? Y participábamos en talleres de teatro, cosas en el colegio, qué sé yo, y muchas veces, consciente o inconscientemente, estaba guiado por la idea del encuentro, como no solo de encontrarse haciendo la práctica del teatro, sino como de encontrarse con ese grupo de gente que tiene un interés en común. Y que eso es como no sé, pues una guía personal o de alguna manera hay una intención de encuentro a la hora de verse participando en un grupo teatral. Relación. Bueno, surgen un montón de relaciones en el teatro, pero por ejemplo una posible relación, además de la del encuentro y del observarse en grupo y accionar en conjunto, también está la relación actor-espectador.
hay una fuerza que actúa y transmite y hay otra que recibe. O sea, obviamente esas nociones se pueden como problematizar, pero como lo más fundamental del teatro siempre ha sido eso no, lo que venimos aprendiendo también desde primero, como si bien se puede dar en muchas maneras, yo creo personalmente que básicamente hay una fuerza que actúa y otra fuerza que percibe, aunque esas líneas se puedan desdibujar. Existen ese tipo de relaciones. Presencialidad, representación, rol. Podemos ligar representación con rol, ¿no? Como sin necesariamente hacer un papel, un personaje, aunque estemos solo haciendo un juego, donde, no sé, uno la lleva en la pinta, uno está asumiendo un rol, tú eres el perseguido, yo soy el perseguidor en el juego. Como que siempre en las dinámicas teatrales hay roles, que de alguna manera son representaciones. Y, ahí va, amigo, dale. Ahí como para apoyar a Mariano, rol también se atribuye como respecto a lo que hablaba el Rodrigo, y al final lo que también planteó y planteamos con el Diego, que tiene que ver con el rol en cuanto en dos lados. Por ejemplo, yo participante de ese espacio común, de lo comunitario, ¿caché? En el cual yo, Paulo, sé en este minuto que yo soy estudiante, ¿sí? Entonces yo como estudiante y ¿cómo se llama? La Cami, el Rodrigo, el Diego, ¿cierto? Son, en este caso, por ejemplo, profesores que ellos van a entregar el conocimiento. Yo sé que mi rol es de una escucha activa, de crítica. Entonces, como el mismo objetivo se va como, no sé cómo decirlo, pero se va construyendo en esta relación, ¿cachai? Pero como primera instancia, yo, Paulo, sé cuál es mi rol. Y ahí yo sé cómo poder actuar a ese objetivo en común. ¿Sí? Eso. A partir de tu rol en la comunidad. Claro, la comunidad, o por ejemplo en este mismo grupo. Como el rol que tienes en la comunidad o dentro de lo común, el rol que cada uno cumple dentro de. Claro. Y ser como conscientes de dónde nos posicionamos también dentro de esta participación o de este colectivo, ¿cachai? O de este encuentro. Y nada, salió harto eso en la conversación. Sí, eso mismo que señalaba el Diego, como que el rol también puede ser aquello que es muy sencillo, que es la participación. Perdón. Estar ahí participando. O guiando la actividad. Y bueno, y por último la palabra movimiento, que yo creo que queda bien explícita, sobre todo señalando todas las anteriores palabras. Existe movimiento. Claro, el movimiento como cambio, como transformación, algo que no se estanca, sino que está en constante cambio, ¿cachai? En constante reflexión, en constante hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso. Bacán, chiques. Pulento, grupísimo, grupo. Acá está el de que trabajamos con las chicas. Si alguna del grupo quiere hablar respecto a lo que hablamos. ¿Me escucho? Sí, ya. Que no hablamos de qué era lo común. También, bueno, surgieron hartas preguntas de cómo entender lo común también. Y al igual que la otra grupa, nos salió colectivo como el punto común que encontramos entre nosotros y que consideramos
al final algo primordial de la comunidad, el trabajo colectivo. Y también, como algo muy importante, la confianza en ese trabajo, en lo que se va a hacer, la confianza en el otro que va a estar al lado para trabajar este tema lo que nos une, y también ahí llegamos a esa parte de que hay un contexto que nos une también, o sea, un interés común que nos está uniendo en lo que se va a hacer. Y también algo que se dijo, que fue la palabra respeto, que también lo encontramos súper importante, quizá ahí Javi, que fue la que lo mencionó, lo puede profundizar más, que el respeto mutuo al momento de también trabajarlo común, como trabajar en comunidad. ¿Alguien va a decir algo? Y eso, no sé si alguien más quiere decir algo. Igual ahí salen hartas palabritas. Claro, como solamente complementando, porque lo que dijo la compa está súper bien, que llegamos a la conclusión igual que la conformación del grupo común, ¿cachai? Respondía a un lugar común, que tiene que ver con el contexto en el cual se crea este grupo, esta pequeña comunidad. Y que para que exista, bueno, un colectivo y el colectivo comience a suceder, lo primero que hay que como trabajar o plasmar o identificar, ¿cachai? Es la idea y el concepto de respeto. Y ahí las cabras mencionaban como algunas de sus experiencias, ¿cachai? Y eso. Sí. Y otra pregunta, igual que fue interesante que se planteó, es, en las comunidades se hace necesario el teatro, como la comunidad pide el teatro, o el teatro llega a la comunidad, como decidimos nosotros trabajarlo y nosotros llegamos, o la misma gente lo pide y tiene esta intención de transmitir algo a través del teatro. Como que esa fue una pregunta que al menos a mí me hace repensarlo. Así que eso. Qué bonito Qué bonito. Qué Gracias, bonito. chiquilla. Ya en honor al tiempo, vamos cerrando. Chiquillo, antes de que se nos olvide, queríamos preguntarle que ya la próxima semana vamos a empezar con la mesa de experiencia, donde vamos a traer diferentes invitados, así para que nos comente su vivencia en lo comunitario. Y queríamos saber si ustedes se podrían conectar a las 9:30, el otro jueves. ¿Sí? ¿Pueden todos conectarse a las 9:30? ¿Sí? Ya, bacán. Ahí bueno, mandamos un correo recordándoles que a las 9:30, pero eso, gracias por la disponibilidad. Así tenemos más tiempo de poder conversar. Sí, no, y además también... No, perdón. No, era simplemente decir que a los compas que no pudieron estar hoy, le avisamos por el grupo igual, tenemos un grupo de WhatsApp. Gracias, Pablo. Ya, bacán. Bacán. Sí. Y también a los que no pudieron estar, decirles que la clase queda grabada y todo el material se sube, entonces también. YouTube, se sube a Sí. YouTube. Y nada, como estar ahí atento porque se vienen hartas cosas dentro de este Y le curso. tenemos Se vienen hartas cositas bien entretenidas. Y bueno, quería aprovechar también el espacio, perdón, pero voy a hacer espacio publicitario, en el que, bueno, con las chicas estamos participando de un festival que también estamos organizando, y en este momento ahora se está haciendo un taller de poesía visual. Mañana también a esta misma hora, de 10 a 12, empieza el taller de memoria sonora, y en la tarde, viernes y sábado, a las 5, 4, ¿cierto? Empieza a las 5. Empieza el taller de voz, como la voz y la construcción, cómo reconocemos como la memoria nuestra voz, ¿cachai? Voz, memoria y encierro con Jocelyn Stephens. Con la Jocelyn Stephens, que es una seca. Muy buena. Y bueno, nada, también este festival cuenta con
muestras de procesos creativos que empiezan a las 6 de la tarde y además con conversatorios con distintos invitados, ¿no? Que van a hablar sobre la Constitución, ¿cachai? El género, la El memoria, género. también la fotografía se va a tocar dentro de estos días, que estos conversatorios empiezan a las 8. Son vía Instagram, y también agregar que el conversatorio de hoy aborda la memoria, y bueno, ahí quizás Rodrigo podría haberlo dicho mejor. El ponente de hoy aborda el trabajo del teatro del oprimido, es del Salvador, si no me equivoco, y cuenta con una experiencia, no directamente quizás denominada en el teatro comunitario, pero muy relacionado a este. Entonces también igual si pueden sumarse a ese Sí. conversatorio en particular, Sí. sería bueno como para profundizar en todo esto que estamos hablando. En el No, va a Instagram estar ahí, bueno. los Nos links va a se los dar podemos mandar. clave para pensar, como muchas veces nos dicen, no, si el teatro no es terapéutico, no es terapéutico, el teatro no sirve, no, si no pensamos en esa cuestión, ya. Él es multiplicador de teatro del oprimido en El Salvador, estudió y es parte del mismo departamento que inauguró Ignacio Martín Baró, que lo vimos hoy, así que sigue toda esa tradición, y él trabaja con sobrevivientes de la guerra civil de El Salvador, teatro del oprimido. Entonces, también tiene una patita terapéutica, entonces está bien, va a estar bonito, hoy día a las 8.